¿Cómo están estudiantes de quinto? Espero que se encuentren muy bien junto a la familia. Vamos a comentar un poco sobre lo que nos propone el texto del Ministerio de Educación para la consigna que es principalmente nivelación, por consecuencia de los daños que se han dado en 2019. Políticamente había conflicto y no se ha avanzado con normalidad. También el 2020 por la pandemia, entre muchos otros factores que peor cuando se ha declarado la clausura escolar. Son muchas cosas, muchas oportunidades que se han ido aplazando y de la cual se quiere rescatar en este corto tiempo, que ahora por ejemplo se ha extendido primer trimestre y sin embargo toda la currícula, todos los temas que se deberían comprender en este primer trimestre, lo que se quiere es aprovechar de una manera dosificada para que quede una noción general, sobre todo que responda a la consigna de la nivelación, ¿no? Nivelarnos a nivel nacional incluso sobre temáticas que dan pie para que más adelante, a partir del segundo trimestre, se desarrolle con más profundidad, con más práctica técnica y ojalá también de una mejor adaptación a la modalidad virtual, en donde un poco se limita, digamos, llegar a la precisión de las actividades. Muchas cosas son abordadas de manera teórica y en lo que es artes plásticas, como las otras áreas técnicas, se necesita mucho ejercicio, práctica, revisión minuciosa, detallada, y comprenderán que no es lo mismo valorar desde una foto un dibujo técnico, digamos, que verlo en físico de manera directa con una medición exacta. Por ejemplo, medir a milímetro el dibujo o el trazado, ¿no? Es distinto el recurso que tenemos que aprovechar ahora, que es de manera virtual o a distancia. Pero se felicita todo el esfuerzo que se hace, se felicita el entusiasmo de querer investigar y aprender algunas cosas más de lo que los profesores podemos tal vez facilitarles un poco, ¿no? Bueno, vamos a ver, en este quinto grado existen muchas temáticas que se proponen desde el Ministerio de Educación. Me refiero en base a este texto. Está un poco mezclado, se puede decir, dibujo técnico con pintura, luego vuelve al dibujo artístico, luego otra vez dibujo técnico y algo así. Lo que pediría que un poco nos tomemos en cuenta para que no nos confundamos. Y por ejemplo, esto que es cuerpos volumétricos se relaciona con la perspectiva y ya sea la cónica o la axonométrica, que vamos a ver más adelante. Muy aparte vamos a ver temas de pintura artística y también dibujo artístico. Bueno, aquí de los cuerpos volumétricos que nos quiere relacionar con la perspectiva, el dibujo de la perspectiva, es importante que primero detectemos que los cuerpos o los objetos bidimensionales que son de largo y ancho, que son como los polígonos, las figuras planas, los cuerpos volumétricos ya comprenden la tercera dimensión, que es la altura, la profundidad, o lo que se quiere ver como algo ya más en un cuerpo sólido que realza más allá de lo bidimensional, ¿no? Lo tridimensional. Cuerpos volumétricos son elementos tridimensionales. Por lo tanto, siendo tridimensionales, nos permite dibujar en cualquiera de las técnicas la profundidad, en este caso con la perspectiva. La perspectiva en este mismo texto nos expone sobre la cónica y la axonométrica, que la vamos a ver más adelante. Entonces, aquí vamos a aprovechar un poco los elementos que se toman en cuenta un tipo de perspectiva cónica. Por ejemplo, observemos en la parte de derecha el ojo del ser humano como espectador, que llega a ser el punto de vista, ¿no? Punto de vista para que de ahí en adelante todo lo demás se vaya construyendo en una perspectiva que significa representar en un plano bidimensional, es decir, en un dibujo, representar la realidad o de objetos tridimensionales. Entonces, vamos a tomar en cuenta estos elementos como línea de tierra, el plano geometral, el plano del cuadro que, que se refiere a la delimitación de dónde se va a proyectar la perspectiva, la línea de horizonte,
los puntos de fuga, entre otros, ¿no? Es más o menos de esta manera como se va a ir representando un objeto dibujado en perspectiva, pero va a ir variando según la complejidad del objeto. Es recomendable partir de un cubo o cuerpos volumétricos simples para ir comprendiendo mucho mejor la complejidad del trazado de esta perspectiva. Entonces, existe por ejemplo unos tipos de perspectiva como que son la paralela, la oblicua o la aérea. La paralela es tomada en cuenta este tipo de perspectiva donde existe por ejemplo a la profundidad del objeto, en este caso del camino, de la avenida, de los árboles, todo lo que se está viendo en la lejanía que se ve más pequeño, que llegaría a ponerse en una convergencia hacia un punto de fuga, ¿no? Este tipo de perspectiva, este tipo de dibujo se relaciona con que es la perspectiva paralela porque va en su profundidad hacia un punto de fuga. En cambio, cuando ya existe con dos puntos de fuga, por ejemplo, en este ejemplo, a la derecha y a la izquierda existe la profundidad. Esto ya llegaría a ser de dos puntos de fuga, llamado también la perspectiva oblicua. Y finalmente existe otra en la que se ubican ya tres puntos de fuga a la derecha, izquierda y hacia abajo en este ejemplo, y también se toma en cuenta como la perspectiva aérea. Entonces, el trazado, el partir desde qué punto, todo aquello ya es el dibujo técnico que lo pondremos en práctica y ya más adelante se explica, ¿no?, cómo son los procedimientos. Eso es un poco de manera introductoria en lo que son los tipos de perspectiva. Ustedes ya tienen en el texto algunos ejercicios para aplicar y un poco ejercitar. En este ejemplo se ve una sillita de perfil que se estaría representando un tipo de perspectiva paralela, la cual uno puede ejercitar con la ayuda de una regla de realizar esa misma silla en perspectiva, ¿no? Vamos a ver otra temática que también tiene que ver con un poco de cálculo de medidas, que es el dibujo de la cabeza humana. La cabeza humana también comprende un estudio específico para su representación. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta las edades. En la niñez, en los bebés, en los adultos, existen distintas proporcionalidades para la cabeza humana. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en estos cuadros, al lado izquierdo, que se ve el canon de un niño, nos dice. Eh, Teóricamente, se indica que las proporciones son mayores, es decir, la cabeza de un niño es más grande que la de una persona adulta. Por ejemplo, los ojos. El tamaño de los ojos ya está totalmente desarrollado en un niño. Ese tamaño de los ojos se va a mantener, no va a cambiar, no va a crecer más, se va a mantener ese tamaño hasta que sea adulto, y lo que sí va a cambiar es en cuanto a la altura y el ancho de la cabeza, ¿no? También la nariz se va a ir desarrollando un poco más, los labios, etc. Entonces eso le hace diferenciar un poco las proporcionalidades. Pero básicamente hay que tomar en cuenta que la cabeza del bebé o del niño es más grande, ¿no? Es más grande en cuanto a la frente, al mentón, a la nuca, sus proporciones en general. La nariz, la boca son más pequeñas, por ejemplo. Existen algunas diferencias específicas para lo de trazar en varón y mujer. Por ejemplo, en el caso de la mujer, el trazado, la línea, debe ser principalmente curvilínea, líneas curvas en comparación del varón, que se caracteriza por líneas más rectas. Esa es una característica que hay que tomar en cuenta para al momento de dibujar, ¿no? Aquí también vemos unos cuadritos, una tablita que está por letras A, B, C, D hasta la G, en donde indica el detalle del dibujo, en qué altura está la frente, la nariz, los ojos, etc. Y hay que tomar en cuenta este tipo de aplicación de datos para dibujar la cabeza humana. En horizontal, en vertical, existen unas líneas o proporciones para ubicar la simetría del rostro.
La simetría, que significa la igualdad de derecha a izquierda, que es una simetría que existe en todo el cuerpo humano, ¿no? Todo el cuerpo humano se caracteriza por este tipo de proporción simétrica vista de frente. Entonces, en el rostro también es importante ubicar esta simetría y con este uso de letras, ya sea por el abecedario o como en acá se está usando la F, como unas determinaciones de cálculo de proporción, es importante aplicar esto para que tengamos más precisión en el dibujo. Luego vamos a ir viendo algunas otras temáticas. Nos sugiere el texto, por ejemplo, practicar, ¿no?, el autorretrato. Ya viendo el esquema básico del dibujo de la cabeza humana femenina o masculina, ya lo que uno puede hacer es realizar su propio dibujo, su propio autorretrato, pero es importante siempre tomar en cuenta estas proporciones, ¿no?, del dibujo. Por ejemplo, que esté a la misma altura los ojos, que esté entre ojo y ojo la distancia específica, que también es como el ancho de un ojo más. La frente, la nariz es el alto de la frente y hasta la quijada a la parte final. También existe una base circular en la parte de la cabeza, de la parte superior hasta la nariz, que sin embargo esto ya es otra técnica, otro tipo de proporcionalidad a comparación de lo que hemos visto más arriba, que son con rejillas, con módulos para ubicar la precisión, y esto es otro tipo de proporcionalidad, que en ambos casos son válidos según el dibujante, en lo que se sienta cómodo y más seguro lo va a poder realizar. Posteriormente vamos a ir viendo la aplicación de luces y sombras. En el dibujo, lo que nos ayuda a lograr la tercera dimensión es el uso de las luces y sombras, es decir, ponerle color. Aquí vemos, por ejemplo, en escala de grises, está en tonalidades del negro, gris, gris más claro, claro alta, hasta llegar al color blanco. Entonces, siendo un solo tono, que es el negro, lográndose tantos colores, tantas tonalidades, además, es importante saber combinar estas diferentes tonalidades para lograr la tercera dimensión. Por ejemplo, en este cuadro vemos que el negro tinto, negro puro, está directamente en la proyección de las sombras. La luz está viniendo de la parte de arriba, la parte superior, para que la sombra se proyecte directamente a la parte inferior. Existen técnicas de este tipo de sombreados, por ejemplo el difuminado. Si observamos un poquito más a detalle, se ve como más o menos puntos o texturas el pintado, y esto es un tipo de técnica difuminado al que también se lo llama como la mancha, que a veces incluso con la ayuda de la yema de los dedos se puede lograr este difuminado. Por otra parte puede haber con puntos, líneas, tramas, entre otras, ¿no? Pero el uso de luz y sombras es importante para lograr la tercera dimensión. Ya viendo un pequeño estudio de la luz, existe la natural y la artificial. La natural nos dice que solamente van a ir en una dirección la luz, ¿no? Va a proyectar en una sola dirección. En cambio, cuando es la luz artificial, ya se proyecta de manera un poco más de rebote, que va de manera más radial del foco. A partir del foco va a ir generándose la luz en todo su alrededor. Y vamos a ver como este ejemplo el disparo, digamos, de los rayos de luz hacia todos los lados, ¿no? De manera radial, como se dice. Eso también es importante para entender un poco lo que es el color en cuanto al color luz y color pigmento. Color pigmento de la pintura fabricada en cualquiera de las que existen, y color luz con la presencia o ausencia de luz. La luz define para el color que se va a aplicar, ¿no?, artísticamente, en este caso. Pasamos a la técnica de la acuarela. La acuarela es una técnica que tiene cierta característica en comparación a la técnica óleo, témpera, sintético, lápices de color, etc. Entonces,
¿Qué le caracteriza a la acuarela? En resumen, al igual que la tinta china, es el ser de las transparencias, de la aguada. Vamos a lograr dibujos o pinturas que tienen que ver con el uso de la mancha. La mancha, porque esta es su diluyente, siendo el agua, nos permite lograr transparencias, manchas, que con esto se puede ir componiendo un cuadro artístico que cuando uno termine de realizar su cuadro de cualquier temática, tiene que notarse estas características del uso de la acuarela. Entonces, si se ha hecho un cuadro que se ha usado acuarela, sin embargo el acabado puede ser como parecido al óleo, ya se ha perdido la técnica, ¿no? Ya no corresponde tanto a lo que le caracteriza la acuarela, que es la aguada, la mancha o la transparencia. Vamos a ver ahora, bueno, estoy yendo según el orden del texto, que como les decía está un poco mezclado dibujo técnico con pintura, ahora diseño gráfico, y no debería ser así, pero es importante que también un poco nos concentremos en esa complejidad, ¿no?, que existe en las artes plásticas. Diseño gráfico, entonces, ya tiene que ver con el uso computarizado para hablar de dibujo y pintura. En diseño gráfico, que sí, principalmente está direccionado a la publicidad, pero no es únicamente para la publicidad, ¿no? El diseño gráfico también puede ser utilizado en la academia, en la investigación, en las tecnologías, en las TICs, herramientas de comunicación, etcétera. Aquí nos sugiere tomar en cuenta color, línea y escala para el diseño gráfico. Sin embargo, estos elementos no son lo muy mínimo. Existen muchas cosas más, muchos criterios a tomar en cuenta, como llegar hasta incluso las técnicas de impresión para hablar de diseño gráfico. Proporcionalidades en las que se tienen que componer en la papelería. Por ejemplo, la papelería es todo un ámbito de la cual se tiene que saber trabajar con ciertas medidas estándares para hablar de volantes, afiches, trípticos, por ejemplo, ¿no? Incluso elaborar facturas y muchas otras cosas, como comprende el diseño gráfico. Entonces, también se toma en cuenta algunos programas computarizados, como aquí nos señalan Photoshop, Illustrator, Like Photoshop y Collage. Sin embargo, existen muchos más muy recomendados para el diseño gráfico. Entre Photoshop, Illustrator y el Like Photoshop son de una familia de los Adobe, por eso dice Adobe. Sin embargo, el Live Photoshop ya es una aplicación para celular. El Picollage, por ejemplo, que significa como ese collage, o sea, hacer una superposición de fotos, un collage, un álbum, por ejemplo. También se las encuentra en muchas opciones desde el celular, desde la aplicación Play Store, que lo deben conocer muchos, y existe muchas herramientas para escoger desde el celular. Sin embargo, no se debe confundir que estas herramientas, que son Photoshop e Illustrator, no son para celular ni para cualquier tipo de equipo. El equipo, la computadora, la laptop o la PC, tiene que estar en las condiciones que exigen estos programas. No es correcto decir que estos programas son adecuados en cualquier computadora. Eso es falso y puede generar muchas frustraciones en el momento de trabajar. Por ejemplo, el tamaño, es decir, el peso que ocupa, las renderizaciones, el almacenamiento de resolución de imagen, etc. Es todo una medida, una característica de la cual hay que saberla tener en condiciones en el equipo, ¿no? Memoria RAM, los bits, los megas y muchas cosas que le hagan capaces para el uso de estas herramientas. Y no es usar en cualquier otra. Por ejemplo, en el celular imposible que funcione. No puede funcionar en celular Photoshop o Illustrator desde los Adobes, ¿no? Bueno, son aspectos técnicos a tomar en cuenta para al momento de querer aplicar estas herramientas. También la tipografía es muy importante a tomar en cuenta en el diseño gráfico, porque gran parte del diseño gráfico, gran parte de lo que contiene esta área es uso de la imagen. Se habla con la imagen y los colores, pero
también se usa la tipografía, que significa la letra, ¿no? Imprimir letras, el hacer un estilo del cual a uno le guste, le agrade para difundir, etc. La tipografía también es muy tomada en cuenta en el arte porque así como estamos viendo estas letras con medidas exactas, proporciones que obviamente están diseñadas en la computadora, pero han surgido desde artistas, tipógrafos, personas talentosas que han sabido dibujar letras a pulso, pero con esas precisiones que ahorita la estamos viendo computarizadamente, ¿no? La tipografía tiene una amplia clasificación, como letras góticas, letras lineales, que son las simples como las letras molde, las script, las caligráficas, que son más como en estilos de carta, o las graphics, también las creativas. Puede haber tipografía creativa, una letra que no existe comúnmente y uno puede crearlo, que no siempre es legible, ¿no? Pero que sí resalta su creatividad en todo el alfabeto que conocemos. Bueno, son aspectos que también se resumen para entender un poco del diseño gráfico. Ahora pasamos a comentar de la perspectiva cónica un poquito más en lo que ya es la aplicación técnica. Como habíamos visto al inicio, existen elementos a tomar en cuenta como planos, línea de horizonte, puntos de fuga, punto de vista, línea de tierra, todos estos elementos para poder dibujar técnicamente la perspectiva de cualquier tipo de objetos, incluso la perspectiva de un punto, de una línea, de un plano. No solamente de objetos tridimensionales, ¿no? Sino también de objetos bidimensionales o simples. Entonces, vemos acá en el cuadro una muchacha que está como espectadora. En lo que está proyectando desde los ojos es lo que se va a poder dibujar en el plano del cuadro. Si observamos a la parte que es un plano que ahorita está perpendicularmente al plano geometral, es decir, el plano que está en vertical, ahí es donde se está recabando el dibujo de este paralelepípedo o un prisma en vertical que estaría observándose desde la muchacha, ¿no? Entonces, el objeto que está más allá del plano vertical, el plano del cuadro, se va a ver en el dibujo según desde el punto de vista de la persona. Si al lado derecho existe otra persona, otro espectador, no va a ser la misma delimitación gráfica, va a tener otro tipo de resultado visual. Si va a haber una persona a la izquierda de la muchacha, de igual manera, ¿no? Cada punto de vista es distinto para definir un dibujo en perspectiva. Entonces, eso ya más en profundidad vamos a ir comprendiendo cuando lo realizamos el dibujo a lápiz en una lámina con las medidas, los instrumentos y todos los requerimientos que nos facilitan a llegar a la precisión. De igual manera, en la parte introductoria que se ha comentado, existe de 2 puntos de fuga o de 3 puntos de fuga. Bueno, después vamos a ir pasando. Aquí hay unos espacios para poder ejercitar, para poder practicar en cuanto a vamos a reiterar a la perspectiva oblicua con 2 puntos de fuga, la paralela de un punto de fuga o la perspectiva aérea, ¿no? Estas son las que podríamos poner en práctica para llegar a un poquito más de aclaraciones. Bueno, pasamos a la perspectiva axonométrica. En este caso ya es otro tipo de perspectiva más aplicada en el dibujo técnico, pero aquí hay un error. Quiero que se den cuenta. Aquí dice, ¿sabías que en nuestro entorno podemos encontrar la perspectiva axonométrica? Te muestro un claro ejemplo. Ok, aquí nos muestra unas escaleras vista de un perfil.
que sí tiene una similitud a la perspectiva axonométrica, pero no hay que confundir que hablar de perspectiva significa dibujar. Es una representación gráfica bidimensional de objetos tridimensionales, bidimensionales cualquiera, pero es un dibujo. En cambio, este ejemplo es una foto realista. No está dibujado. Obviamente que se asimila al tipo de profundidad de perspectiva de las escaleras, pero es una foto, no es una perspectiva axonométrica. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Existen errores en este texto, lamentablemente hay algunas cosas que pueden confundir, como lo que hemos ido viendo un poco, la mezcla de contenidos que nos puede ir confundiendo, pero hay que un poquito ser observadores, ¿no? Ser un poquito más detallistas, observadores y ir siempre recuperar lo positivo de estas cosas. Entonces continuamos. Perspectiva axonométrica ya tiene más precisión. Por ejemplo, uso de ángulos, uso de grados exactos. En este tipo de perspectiva caballera nos dice que existen ejes X, Y, Z, es decir, los trazados de los ángulos, pero la abertura de cada ángulo tiene una medida exacta que son 90 grados en X y Z, en Z y Y 135 grados y en Y y X 136 grados. Este tipo de abertura debe comprender para hacer una perspectiva caballera. Aquí vemos otro de isométrica, dimétrica, trimétrica, que son también otras perspectivas a tomar en cuenta. Y ahí nos señala, ¿no? Isométrica 120 grados en los tres ejes. Dimétrica 100 grados, 130 y 130. Trimétrica 130 grados, 120 y 110. Aquí nos muestra un ejemplito bien claro del cubo, donde el cubo, se ven todas sus caras de color verde. Pero la isométrica con la dimétrica son de distinto acabado. En la isométrica podemos ver hasta tres caras casi de manera muy igualitaria, ¿no? A la misma medida. En cambio, la dimétrica, la cara frontal, la principal, que está en vista al eje Y, se ve más completo, un poquito más que las otras caras del lateral izquierdo y la superior. Y en la ejemplo de la perspectiva trimétrica, se observa que la cara superior se ve más que las otras dos caras de lateral izquierdo y lateral derecho. Eso es lo que hay que notar desde el uso de estas perspectivas con precisión en grados y medidas. Pero no son las únicas. Existe perspectiva militar, perspectiva militar que también se ve un poco más en vista en alta, la caballera que se ha visto más al inicio, y hay muchas otras más que según el giro, según el espectador, se va a poder realizar, y vamos a ir aplicando mucho mejor estas aplicaciones por ejemplo, en AutoCAD, en 3D Max, que son programas computarizados para el dibujo arquitectónico, que gran parte de las representaciones de elementos técnicos son con estas perspectivas, ¿no? Aquí ya se ve un poquito más en cuanto a sus laterales. Un objeto que se está dibujando en perspectiva axonométrica también se representa desde sus vistas, sus caras, sus laterales, ¿no? Vemos, por ejemplo, lo que está pintado de verde llegaría a ser la vista en planta, que significa la vista superior. Y en el dibujo, en la parte donde está la rejilla, ya se ve que se terminaría como figuras rectangulares, como lo que es en este ejemplo. Perfil, lo que está de azul, y de naranja lo que está representando el alzado o la altura también, si se quiere tomar en cuenta. Es así como se van a ir graficando los diferentes ejemplos de la perspectiva axonométrica. Bueno, eso ha sido dibujo técnico. Ahora volvemos al dibujo artístico. Entonces, el dibujo artístico, vamos a volver a otra temática
que en este caso nos habla de la figura humana. El estudio de la figura humana que tiene un origen europeo, un origen del otro lado del mundo, que no necesariamente aterriza a la realidad boliviana, que es nuestro caso. Como bolivianos, bolivianas, tenemos un estándar de proporcionalidad humana en figura humana. Existe gente de talla alta como de 2 metros de altura y más, pero los estándares de nuestro país no son de esa talla. Por lo tanto, estas proporcionalidades que nos muestran el estudio europeo no son precisamente adecuados para nuestra región, que obviamente, sin embargo, son importantes a tomar en cuenta el estudio que ellos nos han ido haciendo llegar, ¿no? En los estudios que hemos ido realizando durante muchos años. Proporciones de la figura humana desde el canon, es decir, desde la medida de la cabeza, la altura con el conteo de las cabezas. En la figura femenina observamos que existen, por ejemplo, 7, contamos 3, 7 y medio, 7 cabezas y media cabeza, ¿no? En el masculino vemos que hay en la altura 7, 8 cabezas. Supuestamente el varón es más alto que la mujer, ¿no? Y obviamente en la realidad eso es falso, es decir, puede ser así como no también. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Si son 7 cabezas o 7 cabezas y media la altura de una figura humana, ¿cuánto podría ser en el caso de Bolivia? Eso es algo que hay que preguntarnos y respondernos en la práctica. Aquí ya se ven de distintas alturas y nos dice que, por ejemplo, 7 cabezas es para la figura humana común, 7 cabezas y medio. Ideal dice 8 cabezas, figura humana ideal. 8 cabezas y media para figurín y 9 cabezas para figura humana erótica. Es una clasificación que nos quiere direccionar a las proporciones de la figura humana, que sin embargo no son determinantes, ¿no? Puede variar más o menos en la altura para varones y mujeres. Es importante estudiar en esto de manera de frontal y de perfil. En este caso vamos a ver que hay de varón y de mujer un tipo de estudio general en cuanto a la altura de la cintura, las caderas, el pubis, el busto, la cabeza, la rodilla. Todo está calculándose desde la división de una cabeza como unidad de medida. La cabeza de una persona, en este ejemplo de la mujer, el alto va a llegar a ser una segunda cabeza, la altura de una segunda cabeza hasta el busto, una tercera cabeza hasta el ombligo, luego está el pubis, luego está el muslo, luego está la rodilla, luego está la canilla y finalmente la planta de los pies. Es así como se va a distribuir el cálculo de uso de cabezas como proporciones. Lo mismo en el caso de los varones, ¿no? El busto, la cintura, el pubis, la muslo, rodilla, canilla y es de igual manera. Ahí están los trazos básicos para verlo de perfil, de espalda o de frente. Es lo básico, lo elemental para poder dibujar figura humana, que sin embargo cuando ya queremos lo de tercera dimensión, el realismo, aplicamos lo que es luces y sombras. Ya con el pintado se puede definir cualquier modelo que se quiere realizar, ¿no? También nos comenta en este texto algo muy bonito que es el movimiento, tipos de movimiento de la figura humana. Movimiento explícito, cuando son más o menos más expresivos los movimientos, más espontáneos, más así naturales. En cambio, movimiento implícito, cuando es estático, cuando está muy firme en una postura o una pose particular, ¿no? Del modelo o de la modelo. Explícito o implícito, los tipos de movimiento de la figura humana. Aquí hay unos ejercicios para resolver, cuáles corresponderán a esos ejemplos como actividad de práctica. Pasamos a ver las técnicas mixtas en la pintura. Aquí nos señala que existe
Como hemos visto, de acuarela, óleo, podemos combinar también en algún momento ambas técnicas, témpera, óleo o pasteles y acuarela, etc. Eso también es posible realizar en el arte, técnicas mixtas, mezcladas, ¿no? Las técnicas son muy diversas, existen muchas técnicas que ya conocemos también, pero por mencionar acá nos dice el óleo, la acuarela, la témpera, la acrílica y la tinta china. Son ejemplos muy comunes, muy tradicionales de utilizar en la pintura artística y en este caso lo que nos interesa es distinguir la particularidad, la característica de cada uno. Técnica óleo, que son acabados más espesos, más de colores sólidos, es decir, más colores puros si se quiere, que en cambio la acuarela son más de transparencias, ¿no? Transparencias, alaguada, mancha, donde se escapa el color. La témpera, al igual que el óleo, son espesos. El acrílico, de igual manera, son colores espesos, sólidos. Y la tinta china, como la acuarela, son de un modo más de la aguada, ¿no? Posteriormente vamos a ir profundizando un poco con unos ejercicios, reconocer a qué técnica pertenece. Resulta que también el collage, el pintar, es decir, colar papel de reciclaje o cualquier otro papeles de color, también nos posibilita un trabajo artístico que puede ser valorado como una técnica de pintura también, que implica más materiales, ¿no? Materiales y pinturas también que pueden ser libres, que si es el soporte papel, entonces témpera, acuarela va a ser posible pintar, por ejemplo. Posteriormente vamos a ir viendo de manera resumida la técnica al óleo, que es importante resaltar como una técnica milenaria utilizada desde el siglo XV, en donde los pigmentos eran de materiales naturales, ecológicos, por ejemplo el amarillo de la yema. En algún momento se apoyaban con algunos minerales para unos colores más puros, de unos polvos de la misma tierra, etc. Entonces es importante tomar en cuenta en parte de la historia de la pintura que estos autores como Piero, como Giovanni Bellini, Antonello de Messina son los principales impulsores de la técnica óleo históricamente, que a partir de estos aportes en la pintura artística se ha ido desarrollando mucho más en profundidad. Grandes artistas como son conocidos y reconocidos como Da Vinci y otros que han sido muy renombrados, ¿no? Por su uso de la técnica del óleo sobre todo. Y actualmente que también nos importa mucho tomar en cuenta el aporte de Mamani Mamani como un ejemplo de artista boliviano que aplica bastante la técnica óleo. También muchos otros artistas bolivianos que se destacan y que nos toca explorar mucho más sobre ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta básicamente para esta nivelación del primer trimestre como quinto de secundaria. Y aquí nos sugiere, por ejemplo, trabajar sobre la pandemia en la pintura artística. Pero yo haría una observación, porque la pandemia es una situación que básicamente ha llevado a mucho dolor, a mucha tristeza y también a situaciones de pánico, ¿no? Que más que trabajar estas temáticas en el arte, tenemos que trabajar temáticas de alegría, de vida, de convivencia, de naturaleza, de lo que nos caracteriza y nos llena de emociones positivas. Este tipo de contenidos no son muy recomendados para trabajar, sobre todo psicológicamente, ¿no? Bueno, es una pequeña sugerencia, siempre hay que verlo en una dimensión crítica, algunas cosas, y sobre todo sacar conclusiones desde uno mismo, ¿no? Cada uno ya decide de qué manera aprovecharlo positivamente, o también ir yendo, no sé, tal vez dejándolo solamente como pequeña anécdota o como un conocimiento más. Y lo que sí nos interesa es, por ejemplo, es valorar siempre nuestra dimensión cultural, nuestro aporte cultural desde el arte.
Bueno, espero que nos sirva de apoyo teórico este tipo de presentación, más de comentario y de argumentaciones generales para que podamos continuar con más actividades. Hasta la próxima y gracias. Que estén bien.